Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. Presta atención al siguiente aviso. ¿Estás buscando un inmueble para formar un centro educativo, agencia de aduanas, oficinas, empresas, consultorios, navieras u otro similar? Tenemos la solución para ti. Se alquila un edificio de 3 pisos con estacionamiento vehicular interno, con área de 576 metros cuadrados y con área construida total de 637 metros cuadrados. Estamos ubicados en esquina de Guardia Chalaca 802 con esquina Atahualpa 676 en el Callao. Razón del alquiler del inmueble. Llámanos al 22 42 773 22 42 773. Te esperamos. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy tenemos vía Zoom una entrevista con el doctor Marco Ibaceta, con quien vamos a conversar sobre la extradición de Alejandro Toledo y lo que ha sido el mega operativo a la Universidad a las Peruanas y de qué manera este mega operativo, que si bien es cierto se sustenta formalmente en una orden judicial de incautación de bienes en el marco de la investigación fiscal que se le sigue a Joaquín Ramírez relacionado con el caso Keiko Fujimori, repercute de manera perjudicial para la extradición de Toledo. Mucho se ha dicho el día de ayer, han hablado muchos analistas, han opinado, desde una cuestionada conferencia de prensa que brinda el ministro de Justicia con el ministro del Interior, el Ministerio Público, la Policía Nacional, dando explicaciones sobre este mega operativo, principalmente el ministro, porque esas explicaciones no las tiene que dar el ministro, las tiene que dar el Ministerio Público. Entonces, aquí lo que está en tela de juicio es no contaminar el proceso de extradición de Alejandro Toledo. No nos olvidemos que una de las argumentaciones que viene subrayando Alejandro Toledo para poder buscar una demora, retraso o suspensión de la extradición es que dice que en el Perú no existe el respeto a las garantías judiciales. Y si el Poder Ejecutivo abre puertas con gestos o actuaciones cuyas lecturas nos permiten deducir una interferencia al Ministerio Público, pues entonces le estamos abriendo las puertas a Alejandro Toledo para darle crédito a una argumentación que desde el punto de vista jurídico no tiene ningún asidero. Vamos a conversar con el doctor Marco Ibaceta sobre el particular, recabar esa opinión de jurista, de hombre experto en el tema del derecho penal y constitucional. Regresamos en breve en la entrevista con Marco Ibaceta. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad y como lo habíamos anunciado en el intro del programa, está con nosotros vía Zoom el doctor Marco Ibaceta Merino, a quien le damos la más cordial bienvenida al programa Entérate con Leslie. Muy buenas tardes, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a usted y a sus televidentes. Es un gusto siempre compartir su espacio. Para nosotros es un alto honor hablar con usted. Doctor Marco Ibaceta, el día de ayer se ha dado un mega operativo de incautación de bienes a la Universidad de las Peruanas, pero lo cierto es que tiene muchas aristas que se están relacionando con una posible contaminación de argucias en el camino a la extradición de Alejandro Toledo.
sobre todo esta cuestionada conferencia de prensa que brinda el ministro de Justicia, el ministro del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, donde se le ve al ministro de Justicia dando explicaciones, justificaciones de la actuación del Ministerio Público, que ha sido realmente cuestionado el día de ayer, ¿no? Y sobre todo porque hace pensar que en este país no se respeta la autonomía y la independencia del Poder Judicial o del Ministerio Público desde el Ejecutivo. Y eso es precisamente una argucia que viene sosteniendo Alejandro Toledo en sus maniobras dilatorias, ¿no?, de defensa para tratar de resistirse ante un proceso de extradición. ¿Qué opinión le merece, doctor Marco Ibasqueta, de todo esto que se está dando en nuestro país? Yo más que mirar el caso de Toledo, trato de entender lo que está ocurriendo en la institucionalidad nacional. Lo que ocurre es que tenemos un embalse de investigaciones, y todas por crimen organizado y por corrupción al más alto nivel, que incluye lavado de activos también. Lo de Toledo fue el inicio, después de querer ser el paradigma de la honradez frente a lo que ocurrió en el régimen de Fujimori, ¿no?, que propició la caída de ese régimen. Y la persecución judicial, mejor dicho, la creación en el Poder Judicial del sistema anticorrupción contra los funcionarios de Fujimori, y que allí terminó sin pena ni gloria. Y luego Toledo se ve envuelto en este caso de la interoceánica, y no sabemos en qué casos más. Entonces ha estado huyendo del país como le ha venido en gana, pero tampoco podemos señalar que no se está haciendo nada, porque Toledo se ha sometido a las autoridades del sistema de justicia norteamericano, y es Estados Unidos quien decide si nos lo entrega o no, una extradición pasiva, ¿no? Lo que ocurre es que hay tantos mecanismos judiciales que provocan pronunciamientos de jueces que a nosotros ya nos sorprende, pero no podemos cuestionarlo. O sea, no depende del gobierno peruano que los jueces de Estados Unidos estén dilatando la entrega de Toledo. Ese es un tema aparte. Pero lo que me preocupa es el gran embalse, porque tenemos a Kuczynski en la cola, tenemos a Humala en la cola, tenemos el tema de Odebrecht, que viene desde Toledo y donde están involucrados sus ministros, en este caso Kuczynski, y muchos funcionarios del más alto nivel. Y vemos que no avanzan los casos. Y entonces, si no avanzan los que están en curso, Odebrecht se ha sacado la lotería, ¿no? Se ha llevado todos sus activos, ha cambiado de razón social y sigue contratando con el Estado, igual que Graña Montero. De los cabecillas se acogen a la colaboración eficaz, señalan a los pobres diablos de menor poder económico que ellos, y entonces qué lindo es el Perú, porque hay que corromper y corromperse al más alto nivel y después acogerse a la colaboración eficaz y mandar a los subordinados y a los pequeños a la cárcel, y uno se queda con todo. Entonces, esa imagen, ese mensaje no es bueno. O sea, yo no estoy de acuerdo con que los cabecillas se acojan a una colaboración eficaz y tengan todos los beneficios. Eso es una señal de impunidad. Así es Una impunidad. señal clara de impunidad. Absoluta y pura. Entonces, si no avanzamos ni siquiera con Odebrecht, tenemos el tema IRSA Sur y IRSA Norte, ¿no? El gasoducto. Tenemos a Humala también en camino, con las agendas. Nadie se ha preocupado por la muerte del pobre Fasabi. En fin, hay un sinnúmero de cosas, y la fiscalía se enfrentó, provocó este embalse
fundamentalmente en la época de Pablo Sánchez y esta otra señora, Zoraida Ábalos, porque empezaron a neutralizar las investigaciones contra los presidentes por el antejuicio y el levantamiento del privilegio que tienen en el Congreso. Entonces, cuando el Ministerio Público no quiere actuar, se frena todo, pero se frena justamente cuando tenían que haber avanzado mucho el tema de alas peruanas, porque esta denuncia viene desde ¿cuántos años? 10 años. Más o menos 10 años. 10 años. ¿Cómo es posible 10 años? Y digo, ¿cómo es posible? Pero Humala, ¿de cuándo viene? Toledo, ¿de cuándo viene? Kuczynski, ¿de cuándo viene? Todos oiga, y con la estructura que tiene el Ministerio Público, si se demora, el desafío va a sobrepasar sus capacidades. Y con el freno que le puso Sánchez y Zoraida Ábalos, quienes se benefician son los regímenes de Sagasti y de Vizcarra. Y no olvidemos que fueron épocas donde vimos lo peor del alma y de la mente, ¿no? Y de los sentimientos de gobernantes, donde no les importó manipular el sistema, utilizar el poder, activarlo a su beneficio, cuando se nos estaban muriendo más de 200,000 personas, 200,000 peruanos, haciendo negocios con mascarillas, haciendo negocio con las pruebas rápidas, haciendo negocio con todo. ¿Tenemos alguna investigación abierta? Que yo sepa, no tenemos investigación abierta ni contra el señor Sagasti ni contra el señor Vizcarra, pero sí contra el señor Merino. La época de Rojas, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Ahora llega esta fiscal que crea un equipo y tiene que ir desempolvando todos los casos, pero además tiene que armar una tesis, una teoría de caso frente a lo que estoy hablando respecto de Vizcarra, porque es un mundo de actos de gobierno y un mundo de consecuencias no queridas, pero por actos ilegales. Entonces yo creo que por ahí tiene que haber Merino, yo creo que ahí ya se archivó la denuncia constitucional, no prosperó el requerimiento de la fiscal de la Nación en ese caso. Tengo entendido que esta denuncia constitucional fue archivada, pero sí está pendiente la investigación a Vizcarra, está pendiente a la investigación del señor Sagasti, que tiene una denuncia constitucional ya en curso en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, sobre todo el tema de Vizcarra, que está relacionado con las muertes en el marco de pandemia. Eso es gravísimo, ¿no? Y eso no se puede pasar por alto. Pero, doctor Marco Ibaceta, yo quisiera centrarme en todas estas valiosas hipótesis que usted nos acaba de comentar y analizar de todo el sistema de justicia, porque nos importa que las investigaciones de casos que usted ha referido, si esto tengan el resultado que esperamos, se pueda conocer a fondo, se adelanten con las etapas del proceso. Tan importante es estas investigaciones como traer a Toledo y ponerlo a disposición de la justicia peruana. Pero mi preocupación es que no se le abra puertas a los argumentos que sostiene Toledo justamente en sus recursos de defensa, en el sentido de que en el Perú no se respetan las garantías judiciales. Entonces, lo que hemos visto el día de ayer, ¿qué opinión le merece a un ministro de Justicia que sale en una conferencia de prensa con el Ministerio Público, pero dando explicaciones y justificando el mega operativo? Dígame, ¿eso es correcto? ¿Eso debió darse en esa forma? ¿Qué lectura le merece a usted esta conferencia de prensa? Bueno, a mí no me llama la atención porque es el eterno problema del Perú, ¿no? Primero que vemos que se imputan al Estado peruano
defectos de institucionalidad provocada por los mismos sujetos, en este caso Toledo. La cooptación de las demás instituciones para quebrar el equilibrio de poderes y la independencia de poderes y poder manipular. Pero desde hace muchísimo tiempo no tenemos una política internacional, no tenemos una acción de la Cancillería para cambiar la imagen del país, que sí han desarrollado los grupos de la extrema izquierda, porque tienen operadores en todo sitio y hasta se han infiltrado en las organizaciones de derechos humanos y desde allí a la OEA y a la ONU. Y entonces han creado una imagen del Perú como a ellos les conviene. Y como tenemos tanta corrupción, porque todos los presidentes están presos y nadie cree en el sistema de justicia, entonces es fácil desprestigiar. Pero eso requiere una respuesta política a nivel internacional. Ya no podemos estar nosotros contándonos cuentos dentro del país cuando hay que actuar fuera del país y poner nuestra imagen en el lugar que corresponde, neutralizando la acción de los de siempre. Entonces, cualquier juez de un país como Estados Unidos, que se considera respetuoso de derechos fundamentales, que está yendo a los extremos también, ¿no? Va a ser lugar a muchas cuestiones por las solas noticias que salen del país. Todos nuestros noticieros, ¿de qué hablan? Delincuencia, de criminalidad, de calles, colusión, lavado de activos, corrupción generalizada, un sistema de justicia que no funciona, Organización criminal. fiscalía neutralizada y 2 o 3 casos donde puedan haberse cometido errores, y entonces dicen, en este país, sin institucionalidad sólida, ¿se podrá juzgar con garantías? Esa respuesta no lo podemos dar los particulares. Esa respuesta lo tiene que dar el gobierno, y el ministro, en vez de estar dando conferencias acá, debería proponer en el gabinete, en el Consejo de Ministros, que se desarrolle una política internacional y que haya acciones de nuestra diplomacia, ya pues para cortar esto que venimos arrastrando desde hace décadas. Correcto, doctor Marco Ibaceta. Entonces, le corresponde en por lo que puedo entender, entonces lo que se debe trabajar en estos momentos es articular operadores desde el Estado para fortalecer nuestra política internacional que tiene que ver con la imagen del Perú, ¿no? Que tiene que ver con esta imagen de que en el Perú no se respetan las garantías, ¿no? Y es fácil acusar a un país, ¿no? de ser débil, de ser deficiente en sus instituciones, precisamente porque no tenemos ese engranaje, no tenemos esa política, esa visión de fortaleza, ¿no? Y somos presos totalmente de cualquier situación especulativa que se pueda dar al respecto. Yo sinceramente, claro, no me asombra, pero sí he cuestionado la conferencia de prensa, porque como bien usted lo dice, el ministro no tiene por qué estar sentado ahí dando explicaciones de un mega operativo, eso le corresponde al Ministerio Público. Y en todo caso, doctor Ibaceta, ¿cuál ha sido la razón para que se junten todos los actores en esta conferencia de prensa? Eso me llama la atención, sí, porque el Ministerio Público, con el nuevo cambio de fiscal de la Nación que ha tenido, ha adoptado un rumbo distinto a lo que veíamos antes. Por eso es que esto llama la atención, ¿no? De que se pueda formar esta cortina de humo, ¿no? Para tratar de distraer la atención que se tiene sobre el caso Toledo. Es una acción política hacia el interior, para que no veamos hacia dónde deberían estar dando esa conferencia. No es hacia adentro del Perú. Tendrían que estar convenciendo a los de afuera de que somos un país de respeto, que merece respeto y que se hace respetar. Entonces, si tenemos abogados ahí en el caso de Toledo,
hay que pedir la información, pero nos estamos dejando manosear como país. ¿Por qué tenemos diplomáticos cubanos acá que son agitadores? No reaccionamos bien en el caso de Bolivia, Evo Morales. Y ya de Petro, bueno, se han llamado los embajadores, pero ¿qué hay de la Alianza del Pacífico? Están violando un tratado internacional, no lo cumplen. Ellos no son los dueños de la Alianza del Pacífico para decir a este le doy la presidencia y a este no le doy. Eso está en el convenio y tienen que cumplir. Y el Estado peruano no se hace sentir, no se hace respetar. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que comenzar. Hay que darle personalidad al país, ¿no? Y protagonismo en Latinoamérica, que somos los únicos que no nos hemos dejado tomar por asalto por el narcochavismo. Muy bien dicho, doctor Martí Basqueta. Concuerdo con usted totalmente en lo que acaba de sostener, ¿no? Nos estamos dejando manosear como país y la Cancillería se está quedando floja en el verdadero rol que tiene de la ejecución de la política exterior. El gobierno, el Ejecutivo, conduce la política exterior y en el marco de esa conducción ellos tienen que fortalecer nuestra imagen en la comunidad internacional. Doctor Martí Basqueta, le agradezco mucho esta entrevista, ha sido realmente muy ilustrativa para nuestros lectores, para nuestros seguidores y también para todo el país. Le agradecemos mucho y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, un placer. Hasta luego.